Digo, algo tiene que cambiar. Miren, y mi editorial de hoy habla de eso, porque lo dijimos apenas Massa manifestó su intención de ser candidato a presidente, ¿no? Representando al oficialismo. Debiera haber renunciado a su posición como ministro de Economía o haber declinado esa aspiración de llegar al sillón de Rivadavia. 3 billones en un nuevo plan platita está volcando Massa. Y esto ni tarde ni temprano, ahora mismo lo comenzamos a pagar. Su desmedida codicia pudo más y sin importarle ni la ética política ni la moral humana, se atornilló en el ministerio desde donde usufructúa, todos los recursos del Estado, o sea, los nuestros, los tuyos, los míos, con una impunidad total al servicio de su desleal campaña en la carrera al sillón de Rivadavia. Y sin importarle las consecuencias, en lugar de bajar la inflación, que sería la razón por la cual asumió el ministerio, Massa, el ministro candidato, desfinancia con sus proyectos, sus planes platitas, desfinancia al Estado. Para ayudar a Massa candidato, Massa ministro, armó un plan platita nuevo, que baja, por un lado, impuestos, desfinancia al Tesoro y reparte fondos entre los aliados, piqueteros y otros, y por 3 billones, con B larga, miles de millones de pesos, que incluso agregan hasta autos, motos, electrodomésticos. Nos retrotrae al Perón que regalaba bicicletas, ¿se acuerdan? Y hay muchos que todavía siguen votando por la bicicleta que Perón le regaló al abuelo. Sergio Massa, candidato, enfrenta complicaciones electorales que empujan a su otro yo, a Sergio Massa, ministro, a tomar decisiones que son contrarias a la lógica económica, medidas que pueden derivar en una riesgosa aceleración del actual proceso inflacionario. Más aún, Massa podría decir de sí mismo que practica deliberadamente la esquizofrenia. A ver, aclaremos qué es, ¿no? Es el pensamiento o experiencia que parecen estar desconectados de la realidad. El pasado domingo 10, el peronismo en nuestra provincia de Santa Fe recibió una histórica paliza electoral. En la lucha por la gobernación, cayó ante Juntos por el Cambio por el 58% contra un 30%, lo que profetiza unas presidenciales realmente negras para la Unión por la Patria. No le sirvió ni cambiarle el nombre. Miren, y su reacción fue inmediata. Al día siguiente, el lunes 11,
Massa anunció la eliminación del impuesto a las ganancias para sueldos altos. El lunes mismo, una movilización de camioneros fue a avivarlo al Ministerio de Economía. Y 48 horas más tarde, se supo que la inflación de agosto había subido al 12,4%, llevando la anual, empujando la anual al 124%. La más alta en 3 décadas. Digo, ¿qué había que festejar? ¿Qué tenía Moyano que festejar frente al Ministerio de Economía? ¿Cuál es el grado de responsabilidad del ministro de Economía que soportamos todos los argentinos? Con una vicepresidente que lo sentó allí, pero en mutis por el foro, que no habla, que no dice, que por cierto no se hace cargo, ni siquiera un llamado para decirle, baja un cambio, hermano, es muy evidente lo que estás haciendo. ¿O hay una intencionalidad de empujarlo hacia el fracaso y sacárselo de encima? No lo sé. Para encontrar un nivel similar hay que remontarse al proceso hiperinflacionario que obligó, ¿se acuerdan? Los más grandes sí, la dupla Menem-Cavallo a imponer la convertibilidad 2 pasos antes del abismo. Lo vivimos, ya lo vivimos. Y si vos sos muy joven no lo viviste, pero está en todos los libros y está además en todos los videos que circulan por ahí. ¿Y cómo reaccionó el ministro candidato en esta ocasión de derrota en la provincia de Santa Fe? Bueno, le quitó o prometió quitarle. Hoy aparentemente se puso en vigencia. Yo no vi el decreto, no tuve tiempo de fijarme en el boletín oficial si ya está firme esto. Le quitó el IVA a los alimentos que consumen sectores postergados al tiempo que aumentaba los giros de miles de millones de pesos para organizaciones piqueteras cooperativas, abuelas de Plaza de Mayo, etcétera, que tienen tarifada la lealtad. O sea, se compra lealtad y encima con el dinero de todos, incluyendo los pobres. El viernes, el Evita, Barrios de Pie y otros le brindaron un tributo similar al de los muchachos de Moyano, pero en un microestadio, porque parece que les está costando juntar un poco de gente, mucho dinero por pocos votos. Pero la situación es tan crítica que nada es desatendido. Ayer mismo, otra derrota tremenda en Chaco, tras 16 años consecutivos de peronismo kirchnerista en manos de Juntos por el Cambio, que puso en jaque a Capitanich derrotando en primera vuelta por el zorro Sdero, que va a gobernar a partir del 10 de diciembre. Conclusión: como ministro candidato carece de otros recursos que puedan ayudarlo a cubrir el bache fiscal que él mismo genera. ¿Y qué va a hacer? Recurrirá a la emisión con las consecuencias que todos prevén y que ya conocemos. Sin ser economista, ya el pueblo está en claro qué produce esto. Pero eso para Massa es un problema lejanísimo. Primero, lo inmediato. El que realmente lo preocupa está a poco más de un mes.
Si queda fuera del balotaje, del diluvio que viene, deberán hacerse cargo su sucesor. Y todos nosotros, 45 millones, 46 millones de argentinos. En realidad, su campaña parece haber entrado en una etapa de deriva y de desesperación. No solo las medidas económicas son contrarias a todo lo que pueda aconsejarse. El ministro de Obras Públicas, por ejemplo, promovió un paro de la obra pública contra la oposición, algo jamás visto en el mundo, no hay antecedente. Otro ministro con doble personalidad, que arrastró incluso al presidente Fernández, bueno, de la doble personalidad del presidente Fernández, mucho no dudamos, que anda ahí dando vueltas por la vida y de paso por el mundo, a nuestro exclusivo costo. Pareciera como una gira de despedida o de búsqueda de posible hospedaje en alguno de esos países. Y a todo lo dicho se puede agregar que después del 12,4% mensual, lo que se le ocurrió al secretario de Política Económica sobre la inflación, algo que ya dijimos la semana pasada, fue informar su evolución, pero semanalmente, para que el resultado sea de un dígito, como si la sumatoria de cada una de esas semanas no alcanzaría incluso a superar la inflación de agosto por encima de los 2 dígitos. Frente a tanto desconcierto oficialista, los candidatos opositores siguen estrategias tal vez un poco más coherentes. Javier Milei no cambia nada. Por 2 razones. Una, porque ganó y está montado sobre ese triunfo. Y 2, porque no le conviene entrar en detalles. Cuando le preguntan, vira hacia otro lado. En política los triunfos no hay que explicarlos. Pensará el joven Javier. Y entonces anda en caravana, motosierra en mano, a todo rugido de su motor, algo que solo se consigue en la Argentina. Y a la gente le causa gracia, aplaude y no piensa en el mañana. Continúa así por las redes y medios con su unipersonal de exabruptos que ha fascinado a los sectores más pobres, entre quienes hasta ahora el peronismo no tenía rival. No le vamos a pedir que piensen claramente, porque el propio peronismo se ocupó de que no lo hicieran. Llamativamente, Massa no ataca al libertario, como hace, por ejemplo, con Juntos por el Cambio. Más aún, se muestra conciliador con él, como ocurrió, por ejemplo, la semana pasada cuando aceptó su reclamo de que el presupuesto 2024 no se discuta. Primero había dicho Milei no se presente, lo cual era violar la ley. O sea, Milei no tiene muy en claro lo que dice la Constitución Nacional, pareciera. El gobierno está obligado a presentar cada 15 de septiembre el presupuesto del año próximo. Pero bueno, Massa le concedió el derecho de no tratarlo hasta después de las elecciones. Evita Milei confrontar con quien le saca votos, Massa, creyendo que así puede parar ese drenaje, pero yo creo que hasta Massa, que es muy pícaro, está confundiendo al enemigo.
Supone que a Milei lo fortalecen la crítica de los políticos, la que él llama casta, los curavilleros, el círculo rojo y los medios, porque los votantes lo consideran culpables del desastre actual. Pero atacando a Patricia Bullrich, no va a recuperar los votos que le arrebató la Libertad Avanza. Por su parte, la candidata de Juntos por el Cambio hizo progresos en dos frentes. Consiguió, por un lado, que Mauricio Macri hiciera público el apoyo a su candidatura y comenzó a desplazar el eje de su campaña desde la idea de cambio hacia la de seguridad. Bueno, el haberle puesto el pecho en el Chaco, en la visita al barrio del corrupto que está en Cana, fue una acción en ese sentido. Y en los dos casos que acabo de mencionar, yo creo que Patricia Bullrich tampoco tenía otra alternativa. No es una gran oradora. Tienen claro lo que quiere decir, pero el receptor, de alguna manera, necesita un poco más de continuidad en la idea cuando el orador se está expresando. Y no es un mérito de Patricia Bullrich. La reticencia del expresidente Macri opacaba su liderazgo. Es evidente que la renuncia a la candidatura presidencial por parte precisamente de Macri es un proceso cerrado en términos políticos, pero no personales. El partido que fundó sigue adelante sin él, mientras intenta recuperar su influencia. Y en caso de que Bullrich llegue a la Casa Rosada, esa posibilidad va a ser remota. Alentó la candidatura de su exministra contra Horacio Rodríguez Larreta, que lo quería jubilar, ¿se acuerdan? Pero ahora su problema reside en haber tenido éxito. La interna del PRO, yo creo que no terminó el día de las PASO, apenas cambió de protagonistas. Es un proceso que se desarrolla en plena competencia presidencial, por cierto, y provoca turbulencias en la campaña de la principal fuerza opositora, pero que no puede ser evitado. Miren, en cuanto a llevar el discurso de campaña hacia la seguridad, la conveniencia yo creo que es obvia. Se trata de una materia que Bullrich no necesita que le expliquen. Ahí se mueve como pez en el agua. Por otra parte, y con esto concluyo, discutir sobre cambio con alguien que empuña una motosierra, y la verdad carece de sentido. ¿No les parece?